en, iniciar este último día con algunas dudas, preguntas que tuvieran, alguna consulta. Así fuese una reiteración, yo sin ningún problema lo voy a realizar. Si hay alguien, alguna pregunta o duda que tuviese. Si no fuese así, vamos a pasar con la continuación de la clase. A ese efecto vamos a compartir las diapositivas. Bien, el día de ayer habíamos puesto una pausa a la presente clase, justamente luego del trámite que se tiene previsto el proceso ordinario hasta la respuesta y todo la actitud que va a tener la parte demandante, la parte demandante dentro del proceso, mismas que posterior a esos actos procesales, el juez va a señalar la audiencia en un plazo no menor a 5 días. Ahora bien, y como ustedes podrán advertir en sus códigos, el artículo 365 os refiere los aspectos de la audiencia preliminar. Inicialmente refiere que convocar la audiencia preliminar, las partes comparecerán en forma personal, a excepción de motivo fundado. Este motivo fundado debe justificarse de manera documental. Caso contrario, en el caso de no justificarse esta ausencia, se va a tener por desistida la pretensión. Nótese que no es una sanción que la norma prevé leve, por así decirlo, puesto que, como podrán ustedes advertir, el 242 de la 439 refiere de que en caso del desistimiento de la pretensión, en caso de que exista un auto definitivo respecto al desistimiento de la pretensión, este derecho, la demanda que se va a pretender realizar nuevamente, no va a poderse promover. Ahí se tiene en el artículo 242, parágrafo primero, en su ya última parte. Entonces, es esa naturaleza sancionatoria que prevé el adjetivo civil a efectos de la inexistencia, tanto ya sea de la parte demandante como de la parte demandada, puesto que incluso el 365 en su parágrafo tercero os refiere, si no se justificar la inasistencia de la parte adversa, pues incluso directamente la autoridad judicial puede llegar a dictar sentencia, ¿no? Y haciendo uso del articulado referido, pues se puede solicitar, se dicte audiencia se dicte sentencia, disculpe, de forma inmediata. Ahora bien, en esta audiencia preliminar se van a proceder a realizar las siguientes actividades procesales. Inicialmente, la ratificación de la demanda, de la contestación o reconvención y alegaciones de hechos que no modifiquen la pretensión jurídica. Entiéndase que en un inicio, cuando nosotros demandamos el supuesto de hecho, la pretensión que se tiene a demandarse, puede ser modificado en el tiempo, puesto que eh, este hecho que inicialmente se ha demandado en el transcurso del tiempo puede que se haya puesto en mucho mayor desmedro que haberse incluso modificado en favor de la parte demandante, ¿no? Ahora bien, inicialmente se otorga la palabra a la parte demandante objeto de que ratifique su pretensión y o alegue nuevos hechos.
más adelante van a poder advertir de que se fija de forma definitiva el objeto del proceso. En un inicio, y como ya les decía, el objeto del proceso junto con la respuesta se tiene aspectos preliminares entre la controversia suscitada. No obstante, en esta audiencia es donde se va a fijar el objeto ya definitivo del proceso, ¿no? Precisamente justo por este acto procesal, la ratificación, la alegación de nuevos hechos, ya sea que tenga la parte demandante o reconvencionista estas alegaciones. Ahora bien, posterior a la ratificación de ambas partes o alegaciones de nuevos hechos, puede que no exista también, se va a intentar nuevamente la conciliación. De la misma forma, ayer les mencionaba que, dadas las circunstancias de la controversia, puede ser que en la obligatoriedad de conciliación, pues las partes no lleguen a un acuerdo conciliatorio, puesto que ya una vez suscitado el proceso, pues ya van a ver los aspectos o la prueba incluso que se haya presentado y ofrecido en contra, ¿no? Entonces, en un intento de cultura de paz, en un intento de conciliación, pues el juez va a volver a llamar a una audiencia de conciliación, no obstante de que en los procesos ordinarios se ha intentado en un inicio conciliar, ¿no? Entonces, es de suma importancia este modo de extinción del proceso alternativo, puesto que va a poner fin y se va a tener como una de sus características como una sentencia, ¿no? La conciliación que se pueda llegar. Caso contrario de que no se llegue a una conciliación, pues el proceso continúa, la audiencia continúa. Ahora bien, posterior a ello y de que exista una conciliación fallida, se va a proceder a la recepción de prueba, empero respecto a las excepciones, si es que se hubiesen planteado al momento de responder la demanda. Asimismo, se debe tener presente que no todas las excepciones están sujetas o susceptibles de prueba, empero si se requieren, pues se van a poder presentar. Nótese que la recepción de prueba señalada en este numeral 3 del artículo referido no se refiere a que en esta audiencia recién voy a presentar mi prueba o recién voy a ofrecer la prueba. Como el día de ayer habíamos dicho, toda la prueba que yo tenga en mi poder o donde yo conozca se encuentre, tengo que señalarla a momento de plantear la demanda o de interponer cualquier otro mecanismo o procesal de defensa, como en este caso se está hablando de las excepciones. Entonces, en este caso únicamente se va a ratificar la prueba y la autoridad jurisdiccional recepcionará la prueba pertinente en cuanto a la excepción, ¿no? Y en caso de necesitar la producción de algún acervo probatorio extra, además de la documental, pues él la va producir en audiencia, ¿no? Ahora bien, asimismo, e independientemente del ofrecimiento de esta prueba, se va a resolver las excepciones. Nótese de que en el numeral cuarto hace referencia al saneamiento del proceso judicial, lo que en doctrina se conoce como el despacho saneador. Esto, considerando la naturaleza del proceso, pues antes de resolverse las excepciones, la autoridad jurisdiccional va a proceder a realizar un examen íntegro de todo el antecedente procesal que se tiene, y en caso de que el juez inclusive encuentre algún defecto, algún algún acto procesal que se encuentre viciado de nulidad, alguna observación que la autoridad judicial tenga, pues se va a sanear en ese momento procesal. Pónganse un ejemplo, que el proceso se encuentre, que existan dos demandados y uno de ellos haya sido declarado rebelde. em, y pónganse de que no se haya notificado la audiencia preliminar al rebelde en su domicilio real, ¿no? Como ustedes conocerán, el protocolo de aplicación del Código Procesal Civil ha insertado
este aspecto, ¿no? Que las audiencias preliminares, en caso de que exista un rebelde, pues deberá ser notificado en su domicilio real. Entonces, estos aspectos son los que el juez va a observar y va a hacer un análisis, ¿no? Superado este análisis, este saneamiento también se hace referencia a la resolución de nulidades, ¿no? Puede ser de que al momento también de responder a la demanda se haya procedido a la interposición de incidentes. Estos incidentes también deben ser resueltos junto con las excepciones. Entonces, en una primera decisión judicial es que no exista excepciones ni incidentes por resolver, ya sea planteados por la parte demandante o la parte demandada. Superado este acto procesal, el despacho saneador, pues se va a establecer si es que la audiencia se ha visto superada respecto al tiempo en realizar una prórroga de audiencia cuando no se hubiera podido producir la totalidad de la prueba, puesto que ya no nos vamos a pasar al numeral 6, sino al numeral 5, perdón, sino nos vamos a pasar directamente al numeral 6 y recién vamos a ver el numeral 5 como una prórroga, pues como ustedes advertirán, el numeral 6 de este articulado señala la fijación definitiva del objeto del proceso, ¿no? Como un acto procesal que se realiza en la audiencia preliminar. Se va a determinar el ordenamiento y el diligenciamiento de los medios de prueba. De prueba, obviamente, que ya se encuentran admitidas. La recepción de las pruebas cuyo diligenciamiento fuese posible en la audiencia o convocatoria a audiencia complementaria, respecto a las cuales no se hubieran producido. Entonces, en la práctica, una vez que se resuelvan las excepciones e incidentes, pues se va a fijar el objeto del proceso y el objeto de la prueba. Entonces se va a establecer qué es lo que se debe de demostrar y a través de qué mecanismos probatorios se va a demostrar el objeto del proceso, ¿no? Posterior a ello, pues el juez ya va a decidir si esta audiencia se va a prorrogar o no se va a prorrogar. Ahora, nótese que en la práctica, sí, han debido ustedes tener conocimiento y a veces chocar con el tema de la carga procesal que se tienen en juzgados, ¿no? Y no se cumple a cabalidad lo que refiere el procesal civil, puesto que no solamente existe una audiencia preliminar, asimismo, evidentemente esta se puede suspender en caso de fuerza mayor y se acredite, ¿no? Pero refiere por una sola vez. En la práctica no sucede así, lamentablemente, incluso se tiene a veces 5 o 6 audiencias preliminares y luego pasamos incluso a una audiencia complementaria, ¿no? No obstante, o viceversa, no se tienen unas 2 audiencias preliminares y unas 5 audiencias complementarias. A veces hay algunos jueces que para cada producción de pruebas señalan otra audiencia, ¿no? Una para declarar los testigos, una para una inspección, otra para una confesión, y así se va alargando el proceso, ¿no? Pero bueno, eso ya son ya vicisitudes que se tienen en la práctica ya a momento de litigar. Ahora bien, asimismo, nótese que en un parágrafo segundo de este articulado de la 366, señala que las partes podrán proponer nuevos medios de prueba que a juicio de la autoridad judicial se refieran a hechos nuevos o rectificaciones hechas en la propia audiencia. ¿A qué se refiere? En el numeral 1 de este mismo articulado del 366, en el parágrafo primero, se ha señalado de que las partes van a poder señalar si es que hubiese nuevos hechos que alegar, bueno, obviamente que no modifiquen la pretensión sustancial, ¿no? Pero estos nuevos hechos deben ser también acreditados y demostrados, y es por ello de que se apertura la posibilidad de proponer nuevos medios de prueba. Esto obviamente también va a realizarse
y va a admitirse al momento de que la autoridad jurisdiccional esté admitiendo toda la prueba presentada, ¿no? Entonces, como pueden ver en la diapositiva, el tema de alegación de nuevos hechos, ¿no? Habilita a la parte, ya sea demandante o demandada, pues poder proponer nueva prueba y poderla producir, ¿no? O sea, hay que ser un poco ya ahí habilidoso para poder ingresar este tipo de nueva prueba. A veces uno se olvida de la prueba y bueno, no saben cómo presentar esta, pues además de la prueba de reciente conocimiento, pues se tiene esta otra posibilidad, ¿no? De poder proponer nuevos medios de prueba, pero en base a nuevos hechos. Entonces ya hay que hacer un análisis profundo a objeto de poder proponer esta nueva prueba, ¿no? Que la ley nos habilita. Ahora bien, eh, em, este es el procedimiento que nos habíamos mencionado. Igual el tema de la excepción ya hemos hablado, ¿no? El día de ayer, a qué se refieren cada una de las excepciones y cómo pueden llegar a su culminación de estas excepciones. Ahora bien, una vez concluido esto y el tema de la aceptación de la prueba, de la recepción de la prueba, en un plazo no mayor a 10 días hábiles, la autoridad jurisdiccional va a señalar una audiencia complementaria. Esta audiencia complementaria es en la cual donde se va a culminar con la producción de prueba, ¿no? Ahora bien, antes de ello, permítanme, se debe tener presente lo establecido en el artículo 367, puesto de que en esta audiencia preliminar la autoridad judicial va a proceder, dependiendo de las solicitudes que hagan las partes, a emitir una variedad de autos interlocutorios, ¿no? Incluso va a providenciar de forma oral en la misma audiencia respecto a cualquier solicitud que se tenga. Entonces, el 367 regula las resoluciones y los recursos en la audiencia preliminar. Inicialmente señala que las providencias de mero trámite se encuentran habilitadas para su recurso, que el procesalmente adecuado es el recurso de reposición, ¿no? La reposición que tiene que ser resuelta en ese mismo momento. Ahora bien, señala que el auto interlocutorio que resuelve excepciones previas va a admitir un recurso de apelación con efecto diferido. En un momento más vamos a ingresar a lo que son el tema de recursos y vamos a poder ver los efectos que tiene la apelación, ¿no? El efecto devolutivo, el efecto suspensivo, el devolutivo y diferido, ¿no? Que se difiere a una apelación futura que se tuviese en contra de la sentencia respecto de cualquiera de las partes que se sienta agraviada, ¿no? Después, refiere que en la resolución que declare probadas las excepciones de incompetencia, prescripción, caducidad, transacción, conciliación y cosa juzgada, va a admitir recursos de apelación en el efecto suspensivo. Vale decir que a momento de resolverse las excepciones en audiencia, dada la naturaleza de estas excepciones, eh, todas excepciones perentorias, a excepción de la incompetencia, que es una excepción previa, va a suspender el proceso en caso de interponerse un recurso de apelación, puesto de que se debe entender que al no ser competente la autoridad judicial, pues no puede continuar con la tramitación de la causa, ¿no? Y obviamente, una vez superado este obstáculo, pues el proceso seguirá, ¿no? Y respecto eh, a las excepciones perentorias, pues dada su naturaleza de su objeto, como es la extinción del proceso, pues
se va a suspender el trámite, ¿no? Se va a conceder la apelación en el efecto suspensivo. Esto, como efecto, pues va a paralizar la prosecución de la causa. Ahora bien, refiere que en la audiencia también se va a poder adoptar otras medidas. El parágrafo segundo del artículo 367 en su número 1 refiere que el auto interlocutorio que declare probada la excepción de litispendencia ordenará el archivo de obrados o la acumulación cuando corresponda. El numeral 2 refiere si se acogiere la excepción de la demanda defectuosa, la parte demandante podrá subsanar los defectos en la misma audiencia, en cuyo caso se va a permitir a la parte demandada complementar su contestación en caso de que esta excepción salga aprobada, la demanda defectuosa. En su numeral 3 refiere si se acogiere la excepción de falta de capacidad, personería o representación, se va a conceder un plazo de 10 días para que se subsane lo omitido. Esto bajo alternativa de tenerse por no presentada la demanda. Vale decir que en caso de que no se subsane esta falta de capacidad o personalidad, pues se va a volver a foja cero y se va a tener por no presentar la demanda. En caso de que no se cumpla, ¿no?, en estos 10 días la observación. Y en su numeral cuarto refiere que si se dispusiere la intervención de un tercero, se procederá a su citación conforme a derecho. Y en caso, como en el anterior, se suspenderá la audiencia, se va a suspender la audiencia y sus efectos, ¿no? Nótese que al plantearse la excepción de llamamiento de terceros, pues se va también a suspender hasta que no se cite a esta persona, y ahí es donde ingresamos, ¿no?, a los efectos que tienen estas excepciones en particular. Entonces, para que tomen en cuenta estos aspectos, ¿no? En su parágrafo tercero os señala que las excepciones, nulidades y otras cuestiones propuestas van a ser resueltas en una sola resolución. Va a decir que todos estos aspectos precedentemente referidos, pues, deben estar en una sola resolución, ¿no? Ahora bien, salvo que la autoridad se declare incompetente, pues se refiere a este articulado que no se va a ingresar al análisis de las excepciones, ¿no? Obviamente, por el tema de la competencia de la autoridad jurisdiccional. Ahora, refiere en su párrafo cuarto, que si el asunto fuera de puro derecho, o siendo de hecho se hubiese diligenciado totalmente la prueba, pues se va a prescindir de la que no esté diligenciada. Se va a disponer directamente a las elecciones. Puede ser de que ya una vez recepcionada la prueba, no se requiera mayor o no se haya ofrecido mayor o la autoridad jurisdiccional no requiera otra prueba, ¿no? Puesto que la autoridad judicial tiene la potestad de poder ordenarse, se produzca mayor prueba, ¿no? En caso de que la autoridad judicial tenga dudas respecto de algún cuestionamiento que se haya planteado en la demanda. Al numeral cuarto del 367 nos refiere si es que no hubiese mayor prueba, si es que la autoridad judicial no ordenara la producción de otra prueba, pues se va a pasar directamente al pronunciamiento de la sentencia. Por último, en un parágrafo quinto, hace una aclaración bien importante. Pues de que, dada la naturaleza de esta audiencia, pues la autoridad jurisdiccional va a modular la intervención de las partes, va a modular el ofrecimiento de prueba, va a disponer ciertos aspectos procedimentales, y todo aquello que expusiere, se declarare u ordenare, refiere este párrafo quinto, que no va a significar prejuzgamiento. Esto a objeto de evitar futuras incidentes de recusación que se puedan plantear en contra de la autoridad jurisdiccional, ¿no? Entonces ya existe una prevención de la norma al respecto a los actos que realizará la autoridad jurisdiccional en la audiencia preliminar. Eso también considerando de que existe una etapa conciliatoria, ¿no? Una pequeña etapa conciliatoria dentro de esta audiencia preliminar. Ahora bien,
El 368 nos refiere el tema de la audiencia complementaria. Si en la audiencia preliminar no se hubiese podido diligenciar toda la prueba que se ha ofrecido, pues señala que en un plazo, dentro de los 15 días siguientes a la culminación de la audiencia preliminar, pues se va a convocar esta audiencia complementaria, en cuya vigencia se va a diligenciar toda la prueba que se haya ofrecido, como sean inspecciones, pericias, informes o similares, ¿no? Pruebas testificales, declaraciones testificales que aún estuviesen pendientes, ¿no? Es importante tener presente de que esta audiencia no puede ser suspendida, pero también hay una previsión del articulado, sino también de forma fundamentada y justificada, esta puede también excepcionalmente suspenderse por una única vez. Pero así lo manifiesta el 368 en su párrafo segundo, ¿no? Pero el, en la práctica, como les había mencionado, pues, no sucede de esta forma y vaya a ser por las cargas procesadas que tiene la autoridad jurisdiccional o algún mecanismo procesal que plantee la parte adversa, pues estas audiencias pueden alargar su tiempo, ¿no? Ahora también se debe tener presente que en caso de la inasistencia de cualquiera de las partes, pues la audiencia va a seguir. Si yo tengo que producir mi prueba y no está la otra parte, pues se va a producir esa prueba sin la presencia de la otra parte, ¿no? Entonces, de hecho, esto va a ser algo desfavorable para que la parte que no asista, así lo prevé el 368 en su párrafo tercero. Ahora bien, como les había manifestado, en la audiencia complementaria, una vez que se reciban toda la prueba, se va a proceder a concluir con un acta, ¿no? Que ya una vez concluido, pues esa acta va a estar ahí transcrita por el secretario o secretaria del juzgado. Como podrán observar en la diapositiva, los objetos de audiencia complementaria son, valga la reiteración, la recepción de la prueba pendiente, objeto de concluir con la prueba propuesta por las partes, los alegatos y conclusiones de las partes. Para ello, es importante que consideren que únicamente la ley prevé 10 minutos, ¿no? Existe jurisprudencia al respecto que manifiesta que puede ser que los 10 minutos sean insuficientes a objeto de una alegación eficaz, ¿no? Donde se pueda resumir todo aquel acero probatorio que se haya presentado. Póngase que se tengan un montón de pruebas documentales donde el abogado tiene que ver la forma de poder resumir y poder contrastar su pretensión con la prueba presentada. Asimismo, no se olviden que en los alegatos se debe de a observar que la parte adversa no habría probado, ¿no? En su caso de haber presentado alguna prueba, pues hacer conocer a la autoridad jurisdiccional que esa prueba presentada u ofrecida, pues no ha tenido la fuerza necesaria a objeto de que se declare probada una reconvención o que la respuesta negativa pues tenga algún efecto en la demanda, ¿no? Entonces es importante de que nosotros sepamos cómo realizar estos alegatos, pues va a ser esta última oportunidad donde la autoridad jurisdiccional nos va a oír, ¿no? Y va a tomar algunos apuntes que tal vez se le pudiesen haber pasado al juez, ¿no? Asimismo, como la mención de principios en algunos casos que se requieran, ¿no? Debe considerarse de que existen cargas probatorias y si pónganse que la parte del convencionista ha manifestado ciertos aspectos o ha negado otros y no los ha aprobado, pues estos no tendrían mayor
efecto en nuestra demanda, ¿no? En contra de nuestra demanda. Y viceversa, si la parte demandante es de forma negligente o puede ser de que efectivamente no tenga prueba, no haya demostrado su pretensión, pues lastimosamente la demanda no va a llegar a buen puerto y se va a declarar no aprobada la demanda, ¿no? Entonces, ese tiempo que les refiero, vean, dado el caso complejo, pues se puede extender un poco más, ¿no? Pero hay que tratar de ser precisos, concisos y poder realizar alegatos en los 10 minutos que prevé la norma. Así mismo, en este 386, lo que les había dicho, prevé que por excepción, tratándose de asuntos de notoria complejidad, también podrá concederse una ampliación que satisfaga la necesidad de alegaciones adecuadas a dicha situación. Entonces, eh, nuevamente retomando el ejemplo de una reivindicación, pues a veces estas son más sencillas, ¿no? Se tiene la prueba de que yo soy dueño, se ha verificado la existencia de otras personas en la propiedad de la parte demandante, pues no hay más que alegar, ¿no? Existen casos complejos como en cumplimiento de contrato, como en acciones de mejor derecho propietario, donde a veces hacen falta más minutos, ¿no? Para que podamos nosotros realizar los alegatos. Ahora bien, posteriores alegatos y escuchadas ambas partes, la autoridad judicial pues va a proceder a dictar una sentencia. No, ahora respecto de la sentencia y algunos aspectos más aquí en cuanto a las diapositivas. Mm, se debe tener en cuenta que la autoridad judicial, si bien en este momento va a pronunciar sentencia, debe de basarse conforme a lo establecido en el artículo 213 de la ley 439, ¿no? Entonces, el 216 prevé que la autoridad judicial, una vez concluida la audiencia, va a proceder a la lectura de dicha resolución, pero puede disponerse, puede diferir la fundamentación del fallo en un plazo no mayor a 20 días. Empero, sí o sí, tiene que dictar el fallo, ya sea en la parte dispositiva de la sentencia, ¿no? Ya sea aprobada, improbada la demanda o aprobada en parte, ¿no? La autoridad judicial pues va a poder diferir la fundamentación de esta sentencia pues en un plazo de 20 días, ¿no? Donde también va a llamar una audiencia en la cual va a proceder a la lectura de dicha sentencia. Es importante también que se tenga presente que a veces cuando estamos en la práctica con suplencias, que es muy cotidiano este aspecto, puesto de que además de la administración de justicia que tienen encargado las autoridades judiciales, tienen otras obligaciones, ¿no? Cuando se tema de cursos o cuando existen permisos, se encuentran las autoridades judiciales supeditadas a suplencia. Y muchas veces nos vamos a encontrar con las respuestas de los funcionarios judiciales refiriéndonos de que como la autoridad judicial estuviese en suplencia, pues no se le corren plazos, ¿no? Entonces, al particular, el 216 de su párrafo tercero, si bien señala que la autoridad judicial suplente no se le aplican los plazos señalados en los parágrafos anteriores, se hace referencia únicamente al plazo para dictar la sentencia o para la lectura de esta sentencia. Entonces, únicamente a ese efecto, únicamente a los temas de dictar sentencia, no para una providencia, no para una resolución o auto, ¿no? O alguna manifestación que deba realizar la autoridad jurisdiccional. Ahora bien,
Ya cumplida y dictada esta sentencia, pues las partes tienen el plazo de 10 días para poder apelar la sentencia emitida. Pero antes de pasar al tema de los plazos o al tema de las apelaciones, eh, quiero conocer si es que tuviesen alguna duda o pregunta respecto del caso, ¿no? Hasta aquí hemos concluido con el proceso ordinario un poco hasta la emisión de la sentencia. ¿Alguien que tuviese alguna duda, pregunta, alguna aclaración? No duden en realizarla. Tenemos que considerar que estos espacios es para que nosotros vamos a salir de alguna duda o a veces puede ser de que no sepamos tal vez cómo dirigirla, no tengan miedo, pena, se les va a absolver, se les va a guiar incluso, ¿no? Si no fuese así, voy a estar a la espera de sus preguntas. Vamos a tomarnos un receso de 5 minutos. ¿Está bien, licenciado Néstor? Unos 5 minutos. Está bien, doctor, no se Luego preocupe. continuamos con los otros procedimientos. Está bien, doctor. Aguardamos en sala, por favor, los participantes. Muy bien, gracias. Igual estoy aquí, si es que tuviesen que consultar algo, yo predispuesto. Gracias. Entonces, démonos unos 5 minutitos.
Bien, continuamos con la clase. Vamos a pasar a explicar, si es que no hubiese ninguna pregunta, a explicar los procesos extraordinarios, ¿no? Bien, los procesos extraordinarios están previstos en la Ley 439, desde el artículo 369 al 374, ¿no? Se tiene como característica del proceso extraordinario la sustanciación de la causa en una sola audiencia, ¿no? Esta se va a concentrar todo el trámite que se ha podido advertir en la audiencia preliminar y en la audiencia complementaria, ¿no? Hasta el pronunciamiento de la sentencia. Ahora, este proceso, estos trámites extraordinarios, eh, son únicamente y exclusiva de los interdictos de conservar y recuperar la posesión, así como los de obra nueva perjudicial, daño temido y desalojo de vivienda, sin perjuicio de la conciliación previa o adopción de medidas preparatorias y cautelares, ¿no? Entonces, en este tipo de procedimientos, igual va a ser necesaria la conciliación previa. No obstante, su alcance o sus plazos son más cortos, ¿no? Eh, Hay algunas precisiones que hay que realizar inicialmente. Ahora bien, en este tipo de procesos también es necesario hacer notar de que no va a ser admitible ningún tipo de reconvención. Entonces, al no admitirse ningún tipo de reconvención, pues los plazos también se acortan, ¿no? El procedimiento es el siguiente. Eh, el proceso extraordinario se va a regir conforme a lo pertinente con las siguientes modificaciones. ¿Qué era lo pertinente? Es lo que se encuentra establecido en el artículo 368, 6 del adjetivo o civil, ¿no? Refiere 368, 367 y 368, perdón. Se refiere de que en esta audiencia se va a convocar a una sola audiencia, como ya habíamos dicho, para promover de oficio la conciliación intraprocesal inicialmente, ¿no? Se va a fijar los puntos de debate, el, el objeto del proceso y el objeto de la prueba, los medios de prueba y sin necesidad de alegatos. Asimismo, contra la demanda se va a disponer la recepción de la prueba que se solicita por las partes que no pudiesen diligenciarse en la audiencia, de manera que en la oportunidad de ella la prueba se halle incorporada. Vale decir de que en caso de que no sea eh, em, no sea previsible el tema de la recepción de otra prueba, pues va a señalar una audiencia, pero ya va a ser de forma más puntual. Ahora, hay que tener en cuenta de que refiere de que no se va a tener alegatos en la audiencia. Entonces, yo cómo voy a poder eh, tener ese último contacto con la autoridad jurisdiccional, ¿no? Nótese que aquí también va a haber el tema de ratificación en la demanda, del acervo probatorio. Es en esos momentos donde se va a tener la oportunidad de poco a poco entablar un contacto con la autoridad jurisdiccional, ¿no? Eh, al momento de la ratificación de la demanda, exponer los casos, aumento la producción de prueba o de los referentes de prueba, ya justificar estas pruebas al momento de producirlas. La prueba A tiene por objeto y o si está demostrando ya, afirmando ya en la audiencia, ¿no? Que se está demostrando A o B o C, ¿no? Asimismo, una vez ya concluida esta audiencia, pues como se les había manifestado, pues se va a proceder a dictar una sentencia. Ahora bien,
El artículo 371 refiere que si la autoridad judicial se pronunciara en sentencia sobre las excepciones y defensas, empero, si entre ellas se encontrara la de incompetencia que fuera objeto de resolución que la acoja, omitirá pronunciarse sobre otros. Al igual que el proceso ordinario, pues, como podemos ver, la excepción de incompetencia igual va a tener los mismos efectos, ¿no? En caso de ser incompetente la autoridad jurisdiccional, pues va a poner en suspenso el proceso hasta que esta sea resuelta por una que tenga competencia. Ahora bien, en segunda instancia refiere el párrafo segundo que solo va a admitirse como prueba la que se entienda necesaria para el mejor proveer, la documental sobre hechos sobrevinientes a la demanda o que se declare bajo juramento promesa de no habérsela conocido hasta después de la demanda o la contestación. Puede ser de que en audiencia o en el proceso, mejor dicho, eh, por, eh, por el corto plazo que se tiene para la resolución de estos procesos extraordinarios, no se haya podido eh, eh, producir mayor prueba, ¿no? Y nótese de que en audiencia, en segunda instancia, perdón, únicamente está habilitada la prueba documental. Puede que por X o Y Z circunstancia, pónganse un ofrecimiento de prueba por informe o algún tipo de pericia que va a ser sustentada de forma documental, no haya podido poderse producir siempre y cuando nosotros hayamos ofrecido y hemos previsto esos aspectos, la autoridad judicial, dada la naturaleza del proceso extraordinario, dicta sentencia sin esta prueba, pues en segunda instancia se puede hacer valer dicha prueba, ¿no? Así lo prevé este articulado. Asimismo, refiere que en segunda instancia el tribunal va a calificar la procedencia o improcedencia de las pruebas estimadas de diligenciamiento. Entonces, no es que tampoco se va a ofrecer y se va a admitir, el tribunal va a proceder a una evaluación de estos procesos, ¿no? Incluyendo las ofrecidas con juramento o promesa de su reciente obtención, o reciente conocimiento, ¿no? Ahora. Ahora bien, el artículo 372 nos refiere que contra la sentencia que se va a dictar en estos procesos extraordinarios corresponde el recurso de apelación previsto en el 256 y siguientes del presente código. Asimismo, prevé que no es admitible el recurso de casación. Entonces, únicamente se tiene la primera instancia, ¿no? Para poder apelar cualquier aspecto que esté en contra de nosotros, de nuestros clientes. La apelación, como se tiene previsto, desde el 256 en adelante, pues también va a ser realizada en el plazo de 10 días. Ahora bien, es menester que se tenga a conocimiento de que si las sentencias que afecten sustancialmente los derechos controvertidos entre las partes, va a permitir a la parte perdedora acudir a un proceso ordinario. Esto para la defensa de su derecho material. Esto es lo que llamamos la ordinarización de los procesos, ¿no? Pero ya no se va a ver aspectos procedimentales. Esto también lo tiene previsto los procesos de estructura monetaria, que un poquito vamos a ampliar en ello más adelante, pero básicamente sobre aspectos materiales que no hayan sido considerados en el proceso extraordinario, no sobre aspectos procesales. Si yo voy a alegar que no se me ha permitido producir prueba o que no he podido, que no he tenido la oportunidad de plantear a X y ese acto procesal, no, esos aspectos no se van a ver. Entonces, únicamente solo temas de derecho material, no vulneración de derechos. Si bien no prevé que los procesos extraordinarios no son acumulables a los procesos ordinarios, sucede en la vida práctica que al existir procesos ordinarios planteados, póngase un mejor derecho propietario versus un interdicto de retener la posesión, ¿no? Y que se pretenda que este proceso extraordinario se acumule al proceso ordinario, pues la norma, el procedimiento nos prohíbe dicha acumulación. Asimismo, nos refiere que la ejecución de sentencia pues se va
realizar conforme a 377 y siguientes del presente de la 439, ¿no? Que da la ejecución de sentencia, que vamos a pasar a hablar un poco más adelante, ¿no? Esto así lo prevé el 374. Ahora bien, continuando, se tiene también los procesos de estructura monitoria. El proceso de estructura monitoria, conforme lo prevé el 375 del adjetivo civil, refiere que el proceso monitorio es el régimen conforme al cual presentado el documento o documentos constitutivos que demuestren la fundabilidad de la pretensión, la autoridad judicial, la verificación y presupuestos de competencia, capacidad y legitimación y otros específicos del proceso, pues va a acoger la demanda mediante una sentencia inicial. Nótese que estos procesos de estructura monitoria son inaudita parte, vale decir, sin escuchar a la parte adversa de forma inicial. La autoridad judicial, una vez verificado el título ejecutivo, va a proceder a dictar una sentencia inicial. Nótese que ya este tipo de procesos son con una alta probabilidad de conocimiento del derecho que se está alegando. Existe una alta verosimilitud del derecho. Ya, o sea, no hay duda de que la parte demandante tiene derecho sobre lo alegado y vamos a hablar del proceso ejecutivo no como un modelo de proceso o monitorio, el cual la norma desglosa objeto de seguir los otros trámites monitorios que también se tienen previsto en el adjetivo civil. Entonces, una vez que esta sentencia inicial es admitida, o perdón, es emitida por la autoridad judicial, va a ser citada la parte adversa. Va a tener el plazo de 10 días para interponer excepciones. Y en caso de que no se opusieren excepciones, la sentencia va a pasar en la autoridad de cosa juzgada y el proceso va a entrar a una fase de ejecución directa. Es decir, que la norma procesal prevé como mecanismo procesal de defensa idóneo la oposición de excepciones. Se puede en la práctica observar que existe a veces duda, ¿no? Si se está emitiendo una sentencia inicial y todas las sentencias son susceptibles de impugnación, pues hay casos en los cuales se plantea una apelación contra la sentencia inicial. Nótese que también existe el plazo de 10 días para poder apelar este tipo bueno, las resoluciones respecto de sentencias establecidas a partir del 250, ¿no? Respecto a los recursos, y puede que se recaiga en una confusión. El procedimiento no admite apelación alguna, ni otro recurso, como puede ser de forma mal planteada una reposición bajo alternativa de apelación, ¿no? En unos minutos también vamos a hablar sobre el tema de recursos, pero no admite apelación. Eso quisiera que quede claro. Sino el único mecanismo procesal de defensa son la oposición de excepciones. Y dada la naturaleza del proceso monitorio, son excepciones que se encuentran establecidas ya en la ley, ¿no? En su acápite pertinente que se encuentra en el 376, ahorita lo vamos a ver. Entonces, el único acto de oposición contra la sentencia inicial son las excepciones. No, caso contrario, pues directamente se va a pasar a la ejecución de sentencia. Ahora bien, las excepciones previstas para estos procesos monitorios son, los procesos monitorios, mejor dicho, antes de pasar al tema de las excepciones, son los procesos ejecutivos, los procesos de entrega de bien, los de entrega de herencia, los de resolución de contrato únicamente por incumplimiento de la obligación de pago. No otro tipo de resolución de contrato que, como ustedes
podrán conocer respecto a la ejecución del contrato, pues eh, se va a prever para el proceso de monitoreo el incumplimiento de obligación de pago, o sea, temas de pago, no otros aspectos, ¿no? En cuanto a la ejecución del contrato, llámese cumplimiento de plazo u otros que se den. El cese de copropiedad, el, eh, el desalojo, perdón, por la diapositiva, ¿no? El desalojo en el régimen de libre contratación y otros expresamente señalados por ley. Puede que aquí ingresen otro tipo de excepciones ya, otro tipo de monitorios que la ley prevea, ¿no? Cuando ya la ley se manifiesta al particular. Ahora bien, el artículo 377 prevé los requisitos, ¿no? En todos los casos, juntamente con la demanda, se va a acompañar el documento ejecutivo, el documento auténtico, legalizado por una autoridad competente, ¿no? Excepto cuando se trate de desalojo, refiere, ¿no? Puesto que eh, es un tema de libre constatación o de entrega del bien derivada de un contrato verbal, ¿no? Nótese que no es nuestra legislación, el Código Civil efectivamente reconoce tanto los contratos escritos como los contratos verbales. Obviamente ya eh, la prueba que sustente ese tipo de contrato verbal ya es otro tema, ¿no? Pero es prevista, ¿no? Eh, ¿Cómo voy a poder yo presentar algún documento si es un contrato verbal, ¿no? En este último supuesto, en la etapa preliminar que se va a seguir, eh, en vía incidente, se va a poder establecer la prueba de la existencia del contrato o su cumplimiento por la parte actora. Nótese que estos aspectos, ya el régimen de libre contratación o el de entrega de bien derivada de contrato o verbal, van a requerir un proceso preliminar previo, como ayer lo veíamos, ¿no? En el proceso preliminar, donde va a ser necesario la prueba de existencia de estos contratos, ¿no? Posteriormente, en el párrafo segundo, señala que en los casos de resolución de contrato, desalojo por falta de pago de alquileres, va a corresponder una intimación previa a pedido de la parte actora que se practica por el plazo de 10 días. En este caso, en los casos de resolución de contrato o desalojo por falta de pago, se va a hacer una intimación previa. Ahora bien, el proceso ejecutivo que se encuentra a partir del artículo 378 de la ley 439 como modelo del proceso monitorio nos refiere que va a ser fundada en los títulos ejecutivos que les refería precedentemente, ¿no? Para ello pueden observar en sus códigos, en el artículo 379, cuáles son estos títulos ejecutivos. Tenemos como ellos los documentos públicos, los documentos privados, empero suscritos por la obligada u obligado o su representante voluntariamente reconocidos, ¿no? O dados por reconocidos ante la autoridad competente o reconocidos voluntariamente ante notario de fe pública. Los títulos valores, documentos mercantiles, que, bueno, tienen que estar acordes al Código de Comercio, ¿no? Y que tengan la fuerza ejecutiva respectiva. Las cuentas aprobadas y reconocidas por resolución judicial ejecutoriada, los documentos de crédito por expensas comunes en edificios afectados al régimen de la propiedad horizontal, ¿no? Los documentos de crédito de arrendamiento de bienes, la confesión de deuda líquida y exigible ante la autoridad judicial competente para conocer en la ejecución, la transacción no aprobada judicialmente que conste en la escritura pública o documento privado reconocido. Y en todos los casos que la ley confiera al acreedor el derecho de promover un proceso ejecutivo. Ahora bien, el procedimiento para seguir este proceso ejecutivo nos los prevé el artículo 380, que es básicamente lo que ya hemos preliminarmente señalado, ¿no? Una vez presentada la demanda, se va a analizar el título ejecutivo, se va a ver, la autoridad judicial va a verificar su competencia, la capacidad y legitimación de las partes y va a emitir una sentencia inicial, ¿no? La sentencia va a citar de excepciones a la parte demandada,
para que ésta pueda ponerlas en un plazo de 10 días. Ahora bien, las excepciones que puede plantear la parte demandada se encuentran establecidas en el artículo 381, ¿no? Y estas son la excepción de incompetencia, falta de personería en el ejecutante o en el ejecutado o en sus representantes por carecer de capacidad civil, por estar en juicio o representación suficiente, ¿no? Luego la falta de fuerza ejecutiva, la litispendencia por existir otro proceso ejecutivo, la falsedad o inhabilidad del título, que se pidiere la ejecución. En este punto, en el 5, tiene que haber una alta verosimilitud de derecho, ya tiene que existir un proceso previo para ello, ¿no? Hay que prever este aspecto, puesto que, dada la naturaleza del proceso monitorio, no se va a establecer la falta o inhabilidad del título si es que no se tuviera una prueba plena, si es que existen cuestiones de índole intrínsecas, pues va a requerir un proceso ordinario y no va a poder, no va a surtir efecto esta excepción, ¿no? La falsedad o inhabilidad del título únicamente se refiere a aspectos extrínsecos del título ejecutivo, ¿no? La prescripción, la caducidad, el pago documentado, total o parcial, la compensación de crédito líquido resultante de documento que tuviera fuerza ejecutiva, la remisión, novación, transacción, conciliación y compromiso documentado. O sea, todos aquellos actos de los cuales se modifique la obligación, o se concluya la obligación, ¿no? La cosa juzgada y el beneficio de exclusión u orden de división. Esto en contratos de fianza, ¿no? Eh, esta excepción es sumamente interesante, puesto de que en procesos ejecutivos se está demandando al deudor y al garante, ¿no? Entonces, bajo el beneficio de exclusión, se puede solicitar que se ejecuten primero los bienes del deudor y luego del fiador o del garante en este caso, ¿no? Ahora bien, un aspecto que pasaba de largo es los requisitos que debe de tener el título ejecutivo en estos procesos, en los procesos monitores, ¿no? El título ejecutivo debe ser líquido y exigible, ¿no? El líquido respecto a un monto económico que va a ser el liquidable, ¿no? En la doctrina refieren que no debería ser, el término no debería ser líquido, sino debería ser monto liquidable. Pues que este monto en el tiempo nunca va a ser el mismo respecto al demandado. Es por ello que la doctrina hace una observación, ¿no? Y bien sea el término líquido, sino que sea liquidable, puesto de que si ustedes demandan 1.000, pues por el transcurso del tiempo, ya sea el tema de los intereses u otros aspectos de costos y costos, pues el monto va a subir, ¿no? En caso de una excepción de pago parcial documentado, el monto va a disminuir, entonces nunca va a ser el mismo, va a subir o va a disminuir, pero nunca va a ser el mismo, no es por eso. Ahora debe ser exigible, vale decir que no esté sujeta a término. Puede ser que un contrato donde en el clásico de deuda pues se señale de que se tiene para pagar hasta X plazo y estemos demandando en un plazo anterior, pues eso no es posible. La obligación aún no es exigible, ¿ya? Ahora bien, el artículo 382 nos refiere que, opuestas las excepciones, la autoridad judicial va a convocar a una audiencia que se va a realizar observando el trámite previsto para el proceso extraordinario. Vale decir, se van a hacer uso de los artículos 370, 368 de la ley 439 en cuanto a los procesos extraordinarios, y toda vez de que los procesos extraordinarios nos remiten al proceso ordinario eh, a una única audiencia, a excepción de dos particularidades, el tema de conciliación y el tema de la concentración de actos, pues este monitoreo, pues de la misma forma se va a realizar en un solo acto, ¿no? Ahora bien, si es que no se hubiesen opuesto excepciones, como les había indicado, pues, o mejor dicho,
Si es que no se hubieran puesto excepciones, se va a pasar a una fase de ejecución directa. En caso de que se hubiesen puesto excepciones, pues se va a emitir una sentencia definitiva. Bueno, esta audiencia definitiva pues se va a pronunciar en la audiencia, puesto que se van a resolver las excepciones. Vean y nótese cuál la importancia de la oposición de excepciones, puesto de que estas excepciones sola y únicamente con su oposición extinguen la sentencia inicial, ¿no? Puesto de que nuevamente la autoridad judicial va a poner en tela de juicio el documento que se estuviese eh, eh, planteando como prueba y va a emitir una sentencia definitiva objeto de o bien ratificar ya la sentencia inicial o modificar algo respecto de la sentencia inicial que no se hubiese observado en caso, o que no se hubiese observado en caso de la oposición de excepciones, ¿no? Ahora bien, como efectos, tenemos el artículo 383 en su parágrafo segundo, que refiere entre las excepciones opuestas, figura la de incompetencia y esta se declara aprobada, la autoridad judicial va a abstener de pronunciarse sobre las restantes, ¿no? Como siempre, la excepción de incompetencia es una excepción especial, previa, ¿no? Que siempre va a suspender por un periodo la tramitación de la causa, ¿no? Y ejecutoría de la resolución, quien fuere competente, pues va a resolver las demás excepciones, ¿no? Ahora bien, los efectos de la incompetencia. Se va a declarar aprobada la excepción de incompetencia, se va a disponer que los antecedentes sean remitidos a conocimiento de la autoridad competente para la decisión del proceso, siendo válido todo lo actuado en este. Esto es bien interesante, puesto que, como ayer hablábamos, el tema de medidas cautelares. En un inicio puede ser de que la autoridad competente no, y planteada la excepción y probada esta, pues va a tener que, como efecto, remitir a la autoridad competente, va a disponer la remisión del antecedente a la autoridad competente. Empero, todos aquellos actuados, y este mismo artículo lo prevé, que va a ser válido, ¿no? Y en las medidas cautelares que se hayan ordenado, dispuesto, ejecutado respecto a inscripciones o respecto a registros, pues van a ser plenamente válidas. O sea, no va a poder, no va a caber la opción de que sean oponibles o sean susceptibles de recurso. No obstante de que si se opone, pues bueno, se van a rechazar. Ahora bien, contra la sentencia definitiva que va a resolver las excepciones, la parte que resulte agraviada va a poder plantear los recursos de apelación en efecto devolutivo, conforme se tiene previsto por los artículos 261, 263, 264 en su parágrafo segundo y siguientes del adjetivo civil. Entonces, se debe tener presente de que no va a paralizar la interposición de apelación, la ejecución de sentencia. Se va a seguir ejecutando la sentencia, se va a poder solicitar las medidas previas al remate. Se va a poder realizar el avalúo respectivo del bien que se pretenda su remate, ¿no? Ahora bien, como en los procesos extraordinarios, en los procesos monitorios, también están susceptibles de ordinarización, empero y nuevamente nos topamos con aspectos de derecho material. No van a ser objeto de ordinarización ningún aspecto procesal, sino únicamente de derecho material. Derechos establecidos en la Constitución Política del Estado que no hayan sido previstos, ¿no? En el momento de tramitarse el proceso monitorio. Ahora bien, ya pasando como ejemplos, tenemos otros procesos monitorios, ¿no? Como ejemplo me refiero a señalar algunas características de estos procesos monitorios, como el cumplimiento de obligación de dar, ¿no? Ya existen obligaciones de hacer, no hacer y de dar, ¿no? La doctrina igual a este aspecto nos refiere a entregar, ¿no? Que no subsidiaria de retener la cosa. No obstante,
el cumplimiento de obligación de dar como proceso monitorio, pues de la misma forma se va a solicitar que el obligado entregue la cosa, el tema de la obligación, ¿no? De la misma forma, en la entrega de herencia, con un tercero va a obstaculizar a los herederos la toma de posesión, de la misma forma se va a tramitar como proceso monitorio de entrega de herencia. Como les había señalado, la resolución de contrato por falta de pago. De la misma forma, se puede resolver el contrato a través de un proceso monitorio únicamente por temas de pago, ¿no? En caso de que existan excepciones donde la parte demandada presente los pagos referidos, los descargos, pues automáticamente van a extinguir el proceso, ¿no? Ahora bien, el cese de copropiedad. eh, Se debe tener en cuenta que esta copropiedad únicamente va a ser admitida respecto y aquellas que tengan origen únicamente contractual, ¿no? Y cuando exista la imposibilidad de la cómoda división, va a decir que este cese de copropiedad no va a admitir aquella copropiedad que venga de uniones matrimoniales o de divisiones o particiones de herencia, donde por la naturaleza de derecho sucesorio, los herederos van a necesariamente ya ser copropietarios del bien, ¿no? Que el de cuyos ha dejado, ¿no? Entonces, en temas de sucesión, no aplica este cese de la copropiedad, ¿no? Es directamente un proceso ordinario de división y partición de bienes, lamentablemente, ¿no? Pero en caso que tenga un origen contractual, pues va a poderse cesar la copropiedad. El desalojo del régimen de libre contratación, como les había indicado, ¿no? Nosotros, por X esta situación puede existir que el arrendado no quiera desalojar el bien inmueble que en un inicio y no obstante de que exista el contrato referido, pues, no quiera dejar, ¿no? Entonces lo podemos desalojar, ¿no? Este tema de desalojos, cabe la duda de que, pucha, yo, doctor, doctora, no he pagado impuestos, no tengo yo registro impositivo, ¿no? Eso es un aspecto, por si acaso, independiente. No, la autoridad jurisdiccional no tiene por qué ni de qué pedirles el, el pago de impuestos respecto a este régimen de constatación. Obviamente es una obligación que se tiene prevista ya en materia tributaria en cuanto a los arrendamientos, ¿no? Que se debe pagar un tema impositivo, pero estamos hablando de derechos, ¿no? De derecho de propiedad. Obviamente, si en caso de que no se haya pagado, que no se haya cumplido con el régimen impositivo, pues la, el dueño de la propiedad va a tener las sanciones, pero previa denuncia, y esto es un trámite que se realiza en impuestos nacionales, no tiene nada que ver con el proceso judicial. Ya, entonces eso ténganlo presente, ¿no? En caso de que se topen con ese tipo de casos. ¿Ya? Ahora bien, hay un apartado en el artículo 392 respecto al desalojo del régimen de libre constatación y en su párrafo tercero refiere que el desalojo de vivienda como tal, no de libre constatación, se va a acudir al proceso extraordinario. Ahora bien, ya pasándonos, ya siendo las 9, vamos a ingresar ya comiéndonos el tiempo, cuando ha pasado rápido, no vamos a tener la oportunidad de ver procesos voluntarios. No obstante, los procesos voluntarios como característica y manera de mención, pues únicamente tienen por objeto la determinación de cuestiones netamente eh, donde no existan conflictos, ¿no? Se encuentran establecidos en el artículo 448 siguiente de la ley 439. Estas son la aceptación de herencia, la apertura, comprobación y publicación de testamento, aceptación de la herencia con beneficio de inventario, renuncia de herencia, sucesión del Estado, desaparición y presunción de muerte, ¿no? Esto se tiene previsto en, el artículo, en los artículos iniciales del Código Civil, ¿no? Cuando desaparece y se presume la muerte, ¿no? A efectos de las
la reclamación de herencias que se tiene, ¿no? Al respecto. El tema de mesura y deslinde, oferta de pago y consignación, traducción de documento en idioma extranjero, inscripción, modificación, cancelación o fusión de partidas en registros de derechos reales, así como de otros registros públicos, siempre y cuando no estén regulados por ley especial, ¿no? Entonces, estos aspectos sucesorios son los temas voluntarios únicamente que se tramitan. Ahora bien, quiero hacer un énfasis especial respecto a los recursos que se encuentran establecidos en el artículo 250 y siguientes de la ley del adjetivo o civil, ¿no? Estos recursos son la reposición, apelación, casación, compulsa y revisión extraordinaria de sentencia. Ya, la reposición como recurso se tiene previstos para aquellas providencias y autos interlocutorios emitidas por la autoridad jurisdiccional. Asimismo, a partir del artículo 253 al 255 se encuentra previsto este recurso de reposición. Al particular se debe tener presente que las providencias son únicamente susceptibles de recursos de reposición, no al de apelación, como erróneamente a veces se plantea. Sí, los autos interlocutorios, autos emitidos por la autoridad judicial, sí son susceptibles de apelación, pero hay que tener presente cuáles son estos susceptibles únicamente como recurso de apelación, como mecanismo procesal de impugnación. En un momento vamos a hablar de aquellos, ¿no? Pero se debe tener presente de que la reposición bajo alternativa de apelación únicamente es contra autos interlocutorios y la reposición únicamente contra providencias. Igual, de la misma forma, en la práctica, de forma errónea, y no sé con qué sentido los profesionales, colegas, solicitan, ¿no? Solicita automotivado, ¿no? Han debido escuchar. Solicita se pronuncia automotivado respecto, no existe recurso de automotivado, no existe recurso de motivación, no existe este aspecto. Deben tener en cuenta de que los únicos recursos establecidos en el adjetivo civil son los señalados, ¿no? La reposición, la apelación, la casación, la compulsa y la revisión extraordinaria de sentencia, que cada uno tiene sus requisitos de procedencia, como ya lo habíamos hablado en el tema de las reposiciones. Ahora bien, el tema de apelaciones. En el tema de apelaciones, se debe considerar los siguientes aspectos, lo establecido en el artículo 261, que para casos ordinarios, extraordinarios, sentencia, ¿no? Apelación de sentencia y autos definitivos. Nótese que tanto la apelación de sentencias, autos definitivos, tienen el plazo de 10 días para interponer este recurso. Ahora bien, existe autos interlocutorios que son dictados fuera de audiencia. Estas van a ser recurridas en el plazo de 3 días. Ya, entonces cuando se traten de autos interlocutorios simples, van a tener presente la diferenciación de esto, que únicamente se puede plantear en el plazo de 3 días. Posteriormente, tenemos al recurso de casación. Recurso o de casación como aquel recurso que se plantea en contra de los autos de vista emitidos por los tribunales de alzada, ¿no? Para ello, el procedimiento prevé de la misma forma el plazo de 10 días para poder interponer los recursos de casación. Una vez interpuesto el recurso de casación corrido en traslado, pues se va a remitir al Tribunal Supremo para que sea resuelto dicho recurso en el Tribunal Supremo, donde se va a emitir el auto supremo respectivo. Ahora bien, el recurso de compulsa
y de la misma forma hay que hacer énfasis en esto cuando la autoridad jurisdiccional, y así lo prevé el 279, refiere, el recurso de compulsa procede por la negativa indebida del recurso de apelación o del de casación o por concesión errónea del recurso de apelación en el efecto que no corresponda a fin de que el superior declare la legalidad o ilegalidad de la resolución objeto de recurso. Entonces, en la vida práctica sucede que la parte A interpone el recurso de apelación contra X auto. Póngase un auto interlocutorio, ponemos una apelación y nos rechaza o nos dice en efecto diferido. Según el procedimiento, debería haberse conseguido en otro efecto, no en el diferido, sino en un devolutivo, por ejemplo. Entonces, de forma errónea, se plantea un recurso de reposición. ¿Para qué? Para que la concesión pues, sea modificada porque existe un error procedimental. Aspecto completamente errado, puesto de que nuestra norma prevé el recurso de compulsa para objetar temas respecto a apelaciones indebidas o apelaciones negativas de apelaciones, errores en las concesiones de apelaciones. ¿Ya? Entonces, eso deben tener muy presente al momento de impugnar este tipo de autos que emite la autoridad judicial en cuanto a las apelaciones o a las casaciones que se encuentren rechazadas. Antes de pasar al recurso extraordinario de sentencia, me olvidaba respecto de los efectos de la apelación, ¿no? Estos tienen tres efectos: el efecto suspensivo, el efecto devolutivo y el efecto diferido, ¿no? Estos efectos se encuentran previstos en el artículo 259 y 260 de la ley 489. El efecto suspensivo, como la mayoría ya tiene presente, es únicamente cuando la competencia de la autoridad judicial se encuentra suspendida hasta que se emita un fallo por el tribunal superior, ¿no? Impide la ejecución de la sentencia. El efecto devolutivo, pues como principal característica se tiene que no suspende la competencia de la autoridad jurisdiccional y continúa con la tramitación de la causa. Es por ello que se remite en un legajo de fotocopias de piezas pertinentes, el cuaderno de apelación respectivo, ¿no? Y para ello se tiene 48 horas desde la notificación con el auto de conexión. ¿Para qué? Para proveer estos gastos de las fotocopias o ir a la secretaría y sacar las fotocopias respectivas, ¿no? Al efecto, siempre deben de pedir su nota, ¿no? Algún caso, alguna vez, los abogados de forma confiada, los colegas abogados, ya, aquí está, te estoy dando, y el secretario por recargadas labores o X y Z, pues no pone el plazo que corresponde, entonces es una pérdida de tiempo, ¿no? Siempre debemos pedir la nota respectiva de que se está dejando estos recados. Y por último tenemos el efecto diferido. Este efecto diferido únicamente se está al anuncio de la apelación. Ahora bien, los efectos, la apelación en efecto diferido se va a proceder contra las resoluciones, contra los autos interlocutores que resolvieren cuestiones previas, a excepción del 367.1 del numeral 3, que se refiere a el tema de las resoluciones que declaren probadas las excepciones de incompetencia, ¿verdad? Luego, las resoluciones sobre proposición, producción, denegación y diligenciamiento de prueba. Al particular, es importante que, les hablaba ayer, el tema probatorio es otra materia especializada, el tema probatorio, cómo se ofrece, cómo se produce, las objeciones, ¿no? La objeción de la prueba documental, la tacha de la prueba testifical, tacha relativa, tacha absoluta, la forma de probar este tipo de objeciones, la oposición que se tiene respecto de pericias, ¿no? Entonces es todo una materia, el tema probatorio. No obstante, todo aquello que tenga que ver con producción, denegación y diligenciamiento de prueba va a ser susceptible de apelación y se va a conceder a simple enunciamiento del efecto diferido.
y el tema de autos interlocutorios que resolvían incidentes, así como las resoluciones que no cortaran un procedimiento ulterior, vale decir, aquellas reposiciones que sean susceptibles de apelación, pues van a ser concedidas en efecto o diferido, ¿no? Esto tiene un sentido práctico, empero, el por qué. Puede ser de que yo en este momento procesal apele una decisión respecto a temas aprobatorios en la audiencia preliminar, póngase de que se me ha rechazado una prueba, y yo voy a interponer mi recurso y voy a señalar por qué sí es pertinente mi prueba y por qué la autoridad jurisdiccional estaría vulnerando derechos al no admitir esta prueba. Interpongo mi apelación y se va a considerar en efecto diferido, ¿no? Esto a fin de no cortar el procedimiento y en caso de que la sentencia salga en mi contra, pues bueno, haré mención en mi apelación ya de que respecto a la prueba ya había apelado inicialmente. Entonces, todos aquellos aspectos accesorios, estos temas de incidentes, de producción de prueba, aspectos que no han cortado el procedimiento, si hubiese opuesto la apelación en el tiempo de 3 días que refiere la norma, porque son autos interlocutorios, van a ser únicamente en el efecto diferido. Y juntamente con la apelación que realice a la sentencia, pues se van a elevar al superior en grado. Vale decir que todas estas cuestiones que se han objetado en la etapa procesal respectiva van a ser susceptibles pues de valoración por el tribunal de alzada. Por último, tenemos al recurso de extraordinario de revisión de sentencia. Entonces, de entrada, para el recurso extraordinario de revisión de sentencia, se tiene el plazo fatal, refiere el procedimiento en su artículo 286, de 1 año, computable desde que la sentencia ha quedado ejecutoriada. El 284 nos refiere que habrá lugar al recurso extraordinario de revisión ante el Tribunal Supremo de Justicia. Es el Tribunal Supremo quien tiene la competencia para resolver estos recursos extraordinarios de una sentencia ejecutoria de un proceso ordinario en los siguientes casos. 1. Si ella se hubiese fundado en documentos declarados falsos por otra sentencia ejecutoriada que se hubiera dictado con posterioridad a la sentencia que se trata de rever. Esto es claramente entendible, puesto de que puede existir un proceso que se ha fundado como documento base en una prueba que posteriormente pues se ha demostrado de que el documento base ha sido declarado falso, era falso, ¿no? Entonces es admitible este tipo de revisiones de sentencia en esos casos, ¿no? Si se hubiese dictado exclusivamente en virtud de prueba testifical y si los testigos condenados por falso testimonio en declaraciones que sirvieron de fundamento a la sentencia. Esto es igual un tema probatorio, al igual que el primero, ¿no? Como podrán advertir, en el primero estamos hablando de prueba documental en el cual se habría basado la autoridad judicial para poder emitir la sentencia. En este segundo caso estamos hablando de prueba testifical, ¿no? Es importante por ello estar atentos en el momento de la producción de esta prueba, puesto de que los testigos son susceptibles de fallo y pueden estar afirmando aspectos que no le consten y pueden ser procesados en materia penal por el falso testimonio. Y una vez que se los declare culpables por el delito, pues con esa prueba puede ser revisada la sentencia de forma extraordinaria. Posteriormente, en su párrafo tercero del 284 nos refiere: si se hubiese ganado injustamente en virtud de cohecho, violencia o fraude procesal declarada en sentencia ejecutorial. Nótese que este acápite va más en contra de la autoridad judicial. Se debe tener en cuenta que en base a cohecho, ¿no? Estamos hablando de delitos, ¿no? Que van a ser sustanciados en materia penal y que una vez declarada aprobada estos delitos, pues
Obviamente va a proceder una revisión de la sentencia, pues que la autoridad judicial por este cohecho, pues su resolución resulta parcializada, ¿no? En caso de existir violencia o fraude procesal, un fraude procesal declarado, ¿no? Ahora bien, el párrafo cuarto de este numeral refiere, si después de pronunciada, se refiere a la sentencia, se recobrarán documentos decisivos detenidos por fuerza mayor o por obra de la parte en favor de la cual se hubiese dictado previa sentencia declarativa de estos hechos y ejecutoriada. Entonces debe entender como aquellos documentos, puede ser que la parte adversa haya escondido estos documentos, los haya retenido y posterior a X o Y Z proceso de cualquier índole, pues se hayan recuperado esos documentos, ¿no? Y no obstante de ellos se ha hecho conocer incluso a la autoridad judicial, pero se debe tener en cuenta de que la autoridad judicial va a basar su decisión en base a la prueba que tenga ya producida y haya sido ofrecida, ¿no? Entonces, en caso de que existe este tipo de casos, pues, como su nombre lo refiere, de forma extraordinaria, les reitero, el Tribunal Supremo va a poder hacer la revisión de esta sentencia. Ya casi como último, los requisitos de admisibilidad para este recurso están establecidos en el 287 de la Ley 439 y refiere a la presentación de fotocopias legalizadas de las sentencias con certificación de sus ejecutores, la expresión concreta de la causa que se invocare y los fundamentos que se alegaren. Va a decir a cuáles de los presupuestos de procedencia del 284, del 1 al 4 nos estamos refiriendo, ¿no? Debemos ser bien concretos. La indicación del juzgado donde se encontrara el expediente en el cual se pronunció la sentencia impugnada y la presentación de las copias que sean necesarias del recurso como las partes que hubiesen intervenido en el proceso, ¿no? Entonces, estos son los requisitos que se tiene para este último recurso de impugnación, que es extraordinario, ¿no? La revisión de sentencia. Ahora bien, de la misma forma, como último aspecto, ¿no? Tal vez estoy pasando de lado, si bien no está establecida en el procedimiento como un recurso de impugnación, esto es un acápite procesal en cuanto a la aclaración, enmienda y complementación, ¿no? De las disposiciones que emita la autoridad judicial. Entonces, puede ser de que exista algún error gramatical, numérico, mecanográfico en la cual incurre la autoridad judicial. Entonces, que no verse sobre el fondo del proceso, ¿no? Vale decir, en vez de Juan, le han puesto Juana, entonces eso es aclarable y subsanable. Asimismo, algún otro rol de esa índole, y para ello, una vez notificada las partes, tienen el plazo de 24 horas, ¿no? Nótese que es un plazo de momento a momento, ¿ya? Y las cuales van a ser contadas a partir de la notificación. La interposición de esta aclaración y enmienda se debe tener presente que suspende los plazos a objeto de la apelación que se vaya a plantear. Ya, por último, habríamos ya concluido con este último acápite, ya la exposición. No sé si es que hay alguna duda, pregunta, estoy a su disposición. ¿Algún comentario, considerando, como les había dicho, la naturaleza de este tipo de cursos, ¿no? En los cuales estamos para aprender, para sacarnos de dudas, algún caso que tengan. ¿Alguna consulta, doctores? Bien, si es que
tal vez no tuvieran clara alguna duda, yo estoy predispuesto, ya mi número de celular tal vez la puede proporcionar, lo puedo mencionar acá, Por no tiene favor, doctor, que hacerlo. Mi acá en número, en mi el número, curso. claro que sí. Mi número es el 7911-8216, 7911 8216. Ya, como último, ¿no? Hacer un comentario y esto les va a ayudar en la práctica a procesar. Y con la pandemia se han creado o se han utilizado ya más los, las aplicaciones, estas aplicaciones, estos sistemas informáticos judiciales, y es de su conocimiento la existencia del el sistema Mercurio por el cual podemos presentar aquellos memoriales donde se nos esté por vencer un plazo, ¿no? Así lo refiere eh, su normativa. Pero se debe tener algunas precisiones al respecto, ¿no? Puede ser de que de forma errónea se ha interpretado que yo puedo presentar hasta las 23:59 del día que me vence el plazo. Empero no es así. Eh, ya existe jurisprudencia del Tribunal Departamental, incluso el Tribunal Supremo de Justicia, de que este buzón judicial debe ser utilizado en los días y horas hábiles de cada Tribunal Departamental de Justicia. En este caso, en la ciudad de La Paz, solamente se puede presentar memoriales hasta las 4:30. Hace un momento les hablaba sobre la aclaración, complementación y enmienda. Póngase de que se me ha notificado a las 8:30 de la mañana con la sentencia, 8:31, 8:32, dado el personal que se tiene, no siempre se está a la hora, ¿no? A las 8:30, recién a las 8:35, 8:40 se está empezando a trabajar. Y pónganse que en plataforma ustedes no alcancen a presentar a las 8:30 su complementación enmienda, complementación acto procesal, que es importante incluso para poder suspender los plazos de una impugnación. Entonces, ahí sí es cuando yo puedo hacer uso del sistema Mercurio, objeto de presentar mi, mi solicitud de aclaración, enmienda, complementación, puesto de que el procedimiento nos habilita 24 horas, es un plazo de momento a momento, no es un plazo por días, ¿no? Este sistema, más allá de estas solicitudes de aclaración y complementación, son más usadas en materia penal, ¿no? Que se tienen 72 horas en cuanto a resoluciones emitidas respecto a medidas cautelares de carácter personal. Pónganse que la audiencia ha sido el día el jueves, yo tengo el día viernes, sábado y domingo, ¿no? Que se cumplen las 72 horas. Entonces, ahí es donde yo voy a poder hacer uso del sistema Mercurio. Asimismo, pónganse también otro caso que muy frecuentemente me ha pasado, he tenido que presentar memoriales en la zona sur o en la ciudad del Alto, y ya son las 4 de la tarde y uno no va a alcanzar, sabe que por la distancia no va a lograr alcanzar, y si es que llegara a las 4:30, pues los de plataforma por su sistema, pues lo inhabilitan su sistema, o bueno, eso es lo que refieren, ¿no? Pero ya el memorial ingresando a las 4:31, pues ya va a estar fuera de plazo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya previendo estas situaciones, se puede hacer uso del sistema Mercurio, es solamente la forma de ver, ¿no? Entonces, ya estos plazos están establecidos. Les voy a dictar un auto supremo en donde establece estos aspectos, ¿no? Es el auto supremo 103, quebrado 2018, de fecha a 3 de marzo. ¿Ya? Entonces, se toma en cuenta el horario de cada distrito judicial. No caigan en esa falsa idea de que pueden presentar hasta las 11:59 del día que les vence el plazo. Yo en mi juzgado ya varias apelaciones las he rechazado por ello, y el Tribunal de Alzada pues ha confirmado esas disposiciones no emitidas en mi juzgado.
Bueno, hasta aquí eso como comentario, espero que les sirva y si tienen alguna duda, pregunta, pues no duden en realizarla. Caso contrario, pues habíamos concluido ya con este curso y agradecer al Senalcab por la invitación y si es que hubiese alguna duda o hacer algunas precisiones, ya imagínense en materia civil, procesal civil, de por sí es bastante amplio, ¿no? El tema de excepciones, incidentes, tema de recursos, ¿no? Ya tema de acciones en materia ya civil más profundas, ¿no? Como el tema, les mencionaba ayer, reivindicaciones, usucapiones, cumplimientos de contratos, resoluciones, rescisiones de contrato, cómo presentar las demandas, qué jurisprudencia utilizar actualizada para poder realizarlas, pues estamos ahí predispuestos, ¿no? Si va a haber alguna otra oportunidad y bueno, hacer las invitaciones respectivas. Si no hay alguna otra duda, pues ya concluiríamos ya en el epílogo del día de hoy con este curso, ¿no? Estoy a su consideración de los participantes y de usted, licenciado Néstor, pues estoy presto. ¿Alguna consulta, doctores? Bueno, creo que ninguna consulta, doctor. Muchas gracias, doctor, por su participación como expositor del curso. En otra oportunidad nos veremos en nuevos cursos que vayamos dictando, doctor. Claro que sí. Muchas gracias nuevamente, licenciado Néstor y al Senalcap. Y bueno, queridos participantes, colegas, hasta otra oportunidad. Gracias, doctor. Hasta Gracias. luego. Buenas noches, doctor. Buenas Buenas noches, noches. doctores. Muchas gracias. Hasta luego.